mucho viento y que va afectando diversos sectores. ¿Cómo entendemos esta situación desde el punto de vista de la cultura de la prevención, que lo hemos estado analizando en esta media hora, acompañado de los reportes que nos están llegando, insistiendo en que en el invierno tenemos esta condición y en el verano tenemos los incendios forestales que igual nos destruye, la naturaleza algo nos dice. Estamos en línea hasta ahora y quiero agradecer la gentileza a Octavio Rojas. Él es doctor en Ciencias Ambientales, investigador principal anillo Cambio Climático y socio Hidrología de Inundaciones, EULA UDEC, ahí está bien, y el tiempo que nos da. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludando desde acá, desde la Universidad de Concepción. Perfecto. Doctor, hemos estado, yo creo que este análisis se hace posterior a 48 horas de intensa lluvia, vientos también, el que estuvimos acá, pero en la zona centro mayormente es la lluvia la que ha hecho afectaciones a las comunidades. Y hemos estado 48 horas bajo el barro, bajo el lodo, gente pidiendo ayuda, demostrando de que la respuesta, primero, preventivamente no estábamos preparados, y segundo, en la respuesta de la emergencia tampoco se ha sido lo que la gente espera que sea en horas y no en días o semanas, ¿eh? Sí, yo creo que hay que partir entendiendo que todos estos fenómenos en realidad forman parte de la dinámica natural del sistema. O sea, una inundación es completamente natural para un río. De hecho, es parte de su funcionamiento. Ahora, ¿cuándo se produce el problema? Cuando nosotros ocupamos los espacios que naturalmente el río utiliza cuando vienen las crecidas. Entonces, al ocupar esos espacios sin una adecuada planificación, se generan nuevos escenarios de riesgo. El problema fundamental en ese caso es que muchas veces las personas no están informadas de esos escenarios de riesgo por malas decisiones al momento de la compra o derechamente por no haber estado informados, ¿no es cierto?, cuando están comprando un terreno o una propiedad. Claro, y hay un tema que de pronto se nos olvida a nosotros, pero no se le olvida a los ríos, a los esteros. Ellos tienen memoria y tarde o temprano el caudal que fue va a volver por el mismo lugar que corría. Claro, es como lo que decían los abuelitos. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, bueno, aquí cuando yo era más joven el río llegaba hasta este punto, ¿cierto? Y obviamente ya en los últimos años nos acostumbramos a un episodio de mega sequía. No tenemos grandes inundaciones desde la década del 2000 aproximadamente. Y ahora nos enfrentamos a este escenario donde vemos una zona central, principalmente hasta la depresión intermedia y algunas también localidades costeras, con un nivel de destrucción muy alto desde la región metropolitana hasta la región del Maule fundamentalmente y algunos sectores más cordilleranos de la región del Biobío. Entonces es un evento particularmente grande y una de las preguntas que yo creo que debemos realizar, ¿no?, es qué tan cercano es este evento a los que han ocurrido anteriormente. Y la respuesta es que en general es un evento que parece ser más grande, pero también muchas condiciones ambientales han cambiado desde el año 2006 o 2008 que tuvimos la grande inundación acá en la zona centro-sur. Claro, y uno se pregunta cómo convivimos con nuestro hábitat, porque en invierno tenemos este tipo de situaciones, y usted me decía, han pasado 30 años en que no teníamos la cantidad de precipitaciones y la violencia de las aguas y el nivel de destrucción. ¿Pero qué hicimos en esos 30 años, doctor? Yo creo que hay varias deudas. La principal deuda es lo que hemos hecho en materia de planificación urbana o ordenamiento territorial en el caso de las zonas rurales. En el ámbito urbano hay un poquito más de avance, a pesar de que todavía las zonas de riesgo no están bien reconocidas en los instrumentos de planificación. Hay atraso también en esas actualizaciones. Y en el caso del mundo rural, que fue fuertemente afectado por este evento, el atraso es aún mayor. Entonces, yo creo que ahí hay bastante trabajo que desarrollar aún. El principal avance yo lo veo quizás desde el punto de vista de la institucionalidad, donde avanzamos, ¿no es cierto?, o transitamos desde ONEMI,
que era una institución mucho más centrada un poco en la emergencia, a ahora una institucionalidad de riesgo mucho más integral y que en el fondo va a tener que abordar todas las aristas desde el plano de la emergencia, o sea, el antes, el durante y el después de la ocurrencia de un evento. Yo creo que ese es un cambio fundamental. Ahora, en materia de adaptación, de resiliencia de las ciudades, también hay un déficit. Yo creo que nos hemos enfocado mucho tiempo en infraestructura de tipo gris, en canalizar las ciudades, en tratar de sacar el agua lo más rápido posible de las ciudades. Y creo que ahí hay una ventana en que podemos avanzar en tratar de utilizar nuestro ecosistema de manera que estos nos otorguen mayor protección de forma natural, utilizando obviamente las potencialidades o los servicios ecosistémicos que los humedales, por ejemplo, los parques, los bosques nos pueden entregar en materia de absorción de agua lluvia. Y el último punto que creo relevante es una deuda en materia de educación ambiental. En el último tiempo hemos tratado mucho con el tema, por ejemplo, del reciclaje, pero aún así persisten muchos problemas de disposición de residuos sólidos. Lo veíamos con las inundaciones en cauces urbanos, por ejemplo, en la región metropolitana, donde había gran acumulación de basura al interior de los cauces, y estos desechos generan obstrucciones en los canales, en los esteros, cuando vienen los aumentos de caudal, y posteriormente tenemos toda nuestra urbe, o buena parte de ella, afectada por eventos de desborde. Entonces ahí también hay un llamado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal, de la ciudadanía, a cuidar su entorno, a tener un entorno mucho más armónico, en el sentido de que todas estas acciones que no son acordes, ¿cierto?, con el medio ambiente, sean fiscalizadas quizás por los propios ciudadanos, entendiendo que hay un sentido común, ¿no es cierto?, de beneficio común entre los ecosistemas y nosotros que estamos alrededor de ellos. Sí, estamos mirando imágenes. Ese es nuestro río Cautín que cruza acá Temuco, Padre Las Casas, y que le digo, hacía muchos años que no lo veíamos con tanta agua. Y ahí hay un tema que me parecieron muy oportunas esas imágenes, porque para quienes somos de esta ciudad por muchos años, nos recuerda que las inundaciones, incluso se le decía las avenidas, eran típicas en todos los inviernos acá. Y el R6 que tiene que autorizar, ¿cierto?, la ubicación de ciertas poblaciones, nunca existió. Se hizo un trabajo de mejoramiento y de enrocado de todo lo que es el río Cautín en su paso por Temuco, y en definitiva nunca más tuvimos este tipo de desbordes. Para el lado de Padre Las Casas aún sigue siendo, pero es menor, porque no hay tanta construcción. Entonces, eso es un buen ejemplo cuando queremos prevenir definitivamente. Este trabajo se hizo hace, no sé, 20, 25 años atrás, ¿sí? Sí, sí lo conozco. De hecho, nosotros estamos desarrollando ahora un proyecto de investigación financiado obviamente por el gobierno, y ahí nos encontramos trabajando, abordando la problemática del río Maule, del río Chillán y del río Cautín en términos de inundaciones. Y como usted comenta, claro, obviamente hay un trabajo que se ha realizado ahí en términos de obras. También está el Parque Cautín, que es un buen ejemplo de integración del río con la ciudad, pero aún así persisten sectores que se han ido urbanizando, y en esos sectores aún no hay defensas fluviales. La pregunta es, y que deberíamos revisarnos todos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a privilegiar? ¿Primero construir la urbanización y posteriormente las defensas, o simplemente vamos a respetar los espacios que tienen los ríos y vamos a normar de mejor forma, o vamos a normar de una forma más conciliadora con el entorno natural? ¿Ya? Para obviamente respetar las llanuras de inundación, que el río pueda crecer de forma natural, y eso también nos va a repercutir en un menor costo con respecto a posibles pérdidas después en términos de vivienda o incluso vida humana. Claro. Aquí nos está viendo Nancy Odette Carvajal y nos dice: la gente cada vez construye más cerca de los ríos o playas y no piensa que en algún momento los ríos crecerán y pasará en muchas partes lo que pasó ahora. También la basura que se encuentra en los ríos es responsabilidad no solo de las autoridades, también parte de los habitantes de los sectores. Tiene toda la razón esta seguidora.
Sí, mire, el día de ayer yo voy a dar un ejemplo de un habitante. Nosotros, como le indicaba, tenemos un proyecto en Chillán respecto al tema de las inundaciones. Hay un sector ahí muy cercano a la ciudad que el año 2006 fue inundado. De hecho, los habitantes locales le llaman la isla. Ya. Cuando ocurre la inundación, el año 2006, en ese sector vivían tres personas. O sea, perdón, habían tres viviendas. Avanzando el tiempo, nosotros en el año 2018 realizamos una investigación y reconstruimos todas las zonas que habían sido afectadas por la inundación del año 2006, como delaciones y otras técnicas. Y hace un año atrás terminamos otro trabajo de investigación en el cual dábamos cuenta de que las personas que ahí residían no tenían conciencia del riesgo, o sea, no sabían que esa zona era inundable. Imagínense, población que se ha asentado 2018, 2019, recordémonos que el 2019, 2020, 2021 fue el boom de las parcelaciones. Producto del tema de la pandemia, mucha gente decidió comprar una parcela, irse a vivir al campo y ocurre este proceso. Ahora, consultando con los mismos vecinos y en las conversaciones que teníamos, y yo le hacía la consulta, bueno, si usted se le hubiese entregado la información de que este sector o de que este terreno era inundable al momento de la compra, ¿lo habría comprado? Y la mayor parte de las personas decían, no, yo no habría comprado este terreno, a mí nadie me informó que el terreno era inundable. Entonces, yo creo que ahí lo que nos falta es un sistema en el cual las personas puedan conocer la realidad o la realidad en términos territoriales de los riesgos a los cuales están expuestos en el lugar donde van a comprar un terreno. Y cada persona pueda decidir, en este caso, sobre todo en el ámbito rural, si efectivamente va a construir su vivienda en esos sectores riesgosos o no. Mm. Octavio, complemento su comentario con lo que me dice Cristian Sebastián. Yo me pregunto, ¿cuántos lotes o parcelaciones que se ofrecen están hoy llenos de agua? Hoy se construye en cualquier parte en las zonas rurales. Nadie revisa los sectores inundables. Si no hubiera sido por el oportuno aviso y preparación por las autoridades, estaríamos lamentando muchísimos más casos graves, dice este seguidor. Efectivamente, es un tema que no es menor. Y aquí yo entro a pensar en que, usted lo decía, doctor, hoy día el organismo que reemplaza al ONEMI tiene una labor mucho más diríamos, acabada respecto no solo de la emergencia, sino la prevención y posterior a la emergencia. Entonces, Senapred ahora debería entrar en este tipo de difusión. Ellos serían los responsables de mostrar lugares habitables. ¿Es por ahí la labor que tiene que desarrollar este servicio de prevención y riesgo de emergencia? Sí, dos cosas, antes que se me vaya un poquito la idea. Yo creo que es lo que ocurre en el campo, como lo mencionaba el ¿Seguidor? auditor, es súper relevante desde el punto de vista de la memoria que tienen las personas. Usualmente los estudios nos indican que nuestra memoria frente a un peligro va decayendo después de los 7 años. O sea, después de 7 años de ocurrir un evento, comienza a decaer nuestra percepción que tenemos frente al riesgo. Y eso tiene un impacto directo a la hora de evacuar. Ayer, en esa misma actividad que tuvimos, que fue complementar el proyecto, las personas encargadas de los servicios de emergencia nos indicaban que la gente no quería salir del lugar. ¿Por qué? Porque no tenían la percepción de que efectivamente había un riesgo allí. Y solamente accedieron a salir cuando se estaban inundando, porque no tenían esa memoria previa. Entonces, sí es un elemento relevante. Ahora, complementando lo que usted señala, la labor ahora de elaborar estos instrumentos, estos mapas de inundación, mapas de riesgo volcánico, de tsunami, va a recaer sobre los organismos técnicos especializados. En su caso, por ejemplo, Geomín para volcanismo o el CHOA para el riesgo de tsunami. Todavía falta mucho. Yo creo que hay mucho camino que recorrer en materia de identificar cuáles son esas zonas, tener buenos mapas todavía para zonificar mejor, para planificar mejor nuestros centros poblados. Y la pregunta es si nuestra institucionalidad, ¿no es cierto?, nuestra respuesta, nuestra planificación en términos de la emergencia, está yendo a un ritmo rápido, como parece que van estos cambios, ¿no es cierto?, esta mayor frecuencia de los eventos que estamos evidenciando.
Bueno, tenemos la suerte de vivir en la zona centro-sur de nuestro país. La suerte digo por lo que significa su entorno, su geografía, pero también tenemos que asumir estos riesgos. El invierno, las condiciones de precipitaciones y temporales. Y el verano, el tema de los incendios forestales que ya es parte de la historia y particularmente aquí en la Araucanía y el Biobío. ¿Cómo, por ejemplo, prevenimos ahora que la situación que vivimos de emergencia tan dura en el verano recién pasado no se vuelva a registrar en el verano que viene, doctor? Tenemos que tenemos que adoptar medidas preventivas. Tenemos que aprender también a adaptarnos nosotros como ciudadanos, como comunidades. En el fondo, tomar medidas comunitarias, ¿cierto?, que nos permitan disminuir las vulnerabilidades que tenemos a nivel territorial. Hay muchas acciones que uno puede realizar desde su casa, ¿ya?, o incluso desde el mismo vecindario. A veces también pecamos, ¿cierto?, en esperar que las autoridades siempre nos resuelvan el problema, cuando hay muchas actitudes preventivas que nosotros podemos adoptar. O sea, por ejemplo, el mismo caso de la basura, lo que acaecía, ¿cierto?, de desbordes producto de la acumulación de basura al interior de los cauces, eso es responsabilidad nuestra como ciudadanos. Nuestra, en términos de nuestro entorno, quizás en realizar la denuncia respectiva, pero no tenemos que esperar a que llegue el invierno siguiente a que las autoridades realicen una jornada, un proceso de limpieza de esos cauces, cuando en realidad esos cauces deberían estar limpios todo el año, ¿ya? Entiendo que también ocurre mucho que hay personas que viven en otras zonas y trasladan desechos hacia los cauces, ¿cierto?, más lejanos. Esa situación también se da en todas partes, ¿ya? Y en términos de las inundaciones, perdón, de los incendios forestales que comentaba Miguel Ángel, una solución buena, ¿no es cierto?, que uno puede adoptar, bueno, realizar cortafuegos en términos de las viviendas. En el incendio pasado veíamos maleza, ¿cierto?, hasta el borde de las construcciones, hasta el borde de las edificaciones, cuando en realidad el proceso de limpieza o mantener el patio despejado, siguiendo las recomendaciones que Es brinda la responsabilidad de la autoridad, familia. es responsabilidad también nuestra, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay una brecha que nosotros tenemos que cubrir, y como ciudadanos también ser informados, estar informados, ser responsables de nuestro entorno, ser conscientes de dónde vivimos. Si vivo en una zona expuesta a tsunami, tengo que saber qué hacer, hacia dónde evacuar, ¿no es cierto?, cuáles son las responsabilidades que tengo conmigo y con mi familia, además, ¿ya?, en caso de que se produzca algún evento. Yo creo que es la mayor recomendación. Doctor, usted analizó muy bien todo lo que es la responsabilidad de las personas, de quienes viven en estos entornos que pueden transformarse en riesgoso en condiciones meteorológicas que así lo avalen. Pero en el caso, por ejemplo, de los incendios forestales, volviendo con el ejemplo, ¿quién va a decidir dónde volvemos a construir o vamos a volver a construir en el mismo lugar que esa vivienda fue destruida producto del avance del fuego en el verano pasado? Son difíciles los procesos de reconstrucción, no son tan fáciles. Hay muchos factores que están ahí asociados. Si usted me pregunta, yo reubicaría a todas las personas que están expuestas o que han sido afectadas por un desastre después de un evento. Por ejemplo, una inundación, un tsunami, y lo llevaría a un lugar más seguro. Pero en ese proceso hay muchos factores que están involucrados. De hecho, si uno revisa los procesos de relocalización de ciudades después de un evento en Chile, son escasos. Concepción es un caso, un buen ejemplo, ¿no es cierto? Concepción se funda originalmente donde está la ciudad de Penco, y después de numerosos terremotos y tsunami es trasladada a su emplazamiento actual. Quizá otro ejemplo también que se puede citar es el de Chillán Viejo con Chillán, que se modifica después del gran terremoto que vive a comienzos del siglo XX. Y de ahí los casos no abundan, ¿ya? Y el último caso, bueno, puede ser el de Chaitén. Chaitén podría ser un buen ejemplo en términos recientes, pero no de su implementación, porque de hecho una parte de la población de Chaitén se movió y la otra se quedó en la ciudad. Entonces, es complejo, ¿eh? Es complejo el tema por los sentimientos también de apego que generan las personas al lugar, de arraigo, de cercanía también con sus actividades económicas. Y yo creo que es un tema que nosotros no tenemos resuelto aún como sociedad. O sea, cómo abordamos los procesos de reconstrucción después de dar la primera respuesta frente a un evento.
¿ya? La reconstrucción siempre es un proceso que se va a abordar después de dar la primera respuesta, después de instalar las viviendas de emergencia. Nos tenemos que hacer esa pregunta. El abordaje yo creo que todavía no está claro en términos generales, y lo veíamos con el caso del hospital de Alicantén. La zona de Alicantén ya había sido afectada por inundaciones el año 2008 y actualmente vuelve a ser afectada en las mismas zonas que se habían inundado ya previamente en ese evento. Y nos preguntamos ahí, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se realiza ese proceso? ¿Qué faltan? ¿Recursos? Efectivamente, siempre vamos a tener problemas de recursos también. Mm. Aquí me comenta Cristian Sebastián, en otros países no se permiten las plantaciones de pino y eucaliptus a propósito de los incendios forestales. Claro, también aquí hay que decir de que todo no es solo producto del tema de la naturaleza. Aquí hay gente que también anda iniciando incendios, entonces aquí hay dos factores que provocan el riesgo de esta situación. No, claro, efectivamente así, ¿ah? Pero estábamos hablando de las medidas desde el punto de vista de las personas. Ya otra cosa es analizar los factores con los cuales está asociada la dinámica del evento, y ahí la configuración del paisaje es fundamental, como lo dice. Ya, obviamente estamos en un gran cambio de paisaje, un paisaje muy homogéneo, centrado en plantaciones forestales, y eso incrementa, ¿no es cierto?, ante la falta de heterogeneidad de un paisaje más diverso, incrementa el peligro de incendio, sumado a las altas temperaturas que tuvimos este verano y que las vamos a seguir teniendo probablemente, como lo muestran los modelos climáticos. Sí, qué bueno lo que usted dice, porque que sirva también de advertencia. Viene un verano nuevamente caluroso, porque me comentaban acá fuera del programa, me decían, yo desde enero, febrero, escuchaba de que viene el Niño y con esto viene mucha lluvia, y ¿qué hicimos durante todos estos meses para evitar lo que estamos viviendo hoy día en el país? Bueno, a lo mejor se hizo, fue poco, no alcanzó, pero habrá que revisar también desde ese punto de vista, doctor, ¿verdad? Bueno, en general la historia nos muestra que somos un país resiliente, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Eh, Obviamente podemos establecer todas las críticas o ver brechas que aún nos faltan para mejorar, pero es indudable que Chile tiene un aprendizaje. Hay un aprendizaje institucional, hay un aprendizaje en términos de legislación, y eso se ha ido plasmando desde el terremoto de Talca, si no me equivoco, el año 1928-29, donde nacen las primeras normas urbanísticas en torno a esto. Y desde ahí, en cada uno de los eventos, hemos ido aprendiendo algo. Así reemplazamos la ONEMI desde el evento del 2010 con el fallo de la institucionalidad, ¿cierto? Y ahora tenemos una institucionalidad de emergencia y gestión de riesgo totalmente nueva. Entonces, la pregunta es siempre qué lecciones sacamos del evento y cómo vamos mejorando esa brecha. Y yo creo que ahí hay posibilidades desde el mundo académico para seguir desarrollando investigación, y que obviamente esa investigación sea compartida con los organismos que están a cargo de la gestión de la emergencia en Chile, Bueno, o de la gestión de riesgo. sí, finalmente Nancy concuerda con usted, dice, sí, mucha ayuda son las riberas que se realizaron. Eso se debería hacer en todos los ríos para evitar naturalmente los desbandes, estas inundaciones. Sí, pero ojo, yo insisto, la mejor solución es no ocupar el espacio natural de los ríos o dejar un espacio natural del sistema para que el río pueda crecer. Cuando nosotros presionamos el río con las construcciones, con la urbanización, tenemos que considerar que todas esas obras tienen una capacidad que es finita, ¿ya? No son infalibles. Entonces, en cualquier momento, esas obras, ante un evento de gran magnitud, probablemente o posiblemente pueden fallar, y lo tenemos que entender como sociedad. ¿Ya? Ninguna obra me puede colocar 100% a salvo de un evento. Si no, preguntémosle a los japoneses el año 2011. El año 2011, cuando fallan las estructuras de protección debido al tsunami, ¿no es cierto? Y vastas zonas de Japón fueron inundadas, las personas confiaban en la obra. Entonces, tengo que ser consciente que vivo en la ribera de un río, o que vivo en el espacio antiguo de un río, y siempre estar atento a las condiciones o a la información que entrega la autoridad. Si la autoridad me indica que debo evacuar, no me debo confiar en que vivo, ¿no es cierto?, protegido por una infraestructura, ¿no es cierto?, que en el fondo está conteniendo la inundación.
Eso yo creo que es fundamental. Qué buen ejemplo nos da lo de Japón, un país que en cultura preventiva hace mucho y ahí sí los habitantes de alguna u otra manera están atentos a cómo se enfrentan situaciones de extraordinaria emergencia y claro, son algunos modelos para el mundo. Doctor Octavio Rojas, agradecer la gentileza de este contacto, ha sido muy interesante poder conversar con usted sobre estos temas que son hoy día y aquí. Afortunadamente la Araucanía en esta pasada ha estado con menos situaciones de emergencia. Hay algunos desbordes, particularmente en la zona cordillerana, pero hasta el momento la situación se ha podido atender de manera efectiva. No así, desgraciadamente, en la zona central de nuestro país. Así que, una vez más, muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y para todos los que están ahí en casa escuchando, a estar atentos porque el invierno está recién comenzando, aún nos queda julio y la mitad de agosto de precipitaciones y con este evento que fue particularmente intenso, las cuencas quedaron muy vulnerables. Entonces tenemos que estar atentos siempre a las condiciones hidroclimáticas en este tiempo y en el verano obviamente a los peligros que vamos a encontrarnos durante esa época. Muchas gracias.